En esta mañana nos encontramos en Segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 10 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 10 al 13. Estamos ya al final de la carta de Segunda de Pedro, llegando ya a la conclusión de esta carta, donde Pedro continúa hablando acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y fíjense que cuando uno lee Pedro, uno dice qué hermosa carta y toda la Biblia es hermosa. Pero se han dado cuenta que Pedro una y otra vez ha hablado del juicio, ha hablado de la venida de Cristo, ha hablado de la esperanza en Cristo. O sea que en la carta de Pedro está presente no solamente la hermosura de la salvación, no solamente la herencia que hemos recibido en Cristo Jesús, no solamente esa esperanza viva, no solamente hemos visto que Él nos ha llamado sacerdocios de Dios como pueblo, sino que también ha enseñado una y otra vez acerca del juicio venidero de Dios, que ha hablado de ese momento en el que Cristo vendrá por su iglesia, pero no solamente vendrá por su iglesia, sino que también juzgará a los vivos y a los muertos. Y esta mañana vamos a ver desde el libro de Pedro nuevamente esta enseñanza. Pero esta vez Pedro nos llama a prepararnos, a prepararnos. No sé si ustedes como los niños entre nosotros han recibido instrucción de parte de sus padres en el sentido de que si quieren lograr algo entonces tienen que trabajarlo. Quizás quieren jugar con los juegos eléctricos, quizás quieran ver televisión, quizás quieran tocar música, en el caso de mi casa. Y los padres le dan a ustedes un tipo de trabajo para que ustedes puedan ganar eso, un tipo de preparación. Ustedes se preparan, hacen esto y luego reciben el premio. Y esa preparación que nosotros le damos a nuestros hijos no es meramente una preparación para que ellos ganen ese tipo de premios, sino una preparación para toda la vida, para que ellos aprendan a trabajar. Una preparación que les marque toda la vida. Igual manera nosotros, si usted en cierta manera ha hecho deporte, ha sido atleta o ha ido inclusive a la milicia, usted coge un entrenamiento y usted se prepara para algo. Si usted es atleta, usted marca la fecha, el día de la competencia, el día del juego, y usted se prepara, usted entrena, usted practica para eso. Usted se prepara. La milicia, quizás usted va al entrenamiento con vista a la guerra, y usted se prepara para eso. Hermanos, como creyentes, también nosotros nos tenemos que preparar para la segunda venida de Cristo. Nosotros no estamos llamados a echarnos hacia atrás y vamos a beber y comer porque mañana vamos a morir. Nosotros estamos llamados a prepararnos para la segunda venida de Cristo. Muchas veces el creyente se echa para atrás y simplemente espera que los días le pasen, que los meses pasen, que los años pasen, sin tener en mente que Dios requiere de nosotros una obediencia. De que cada día es día del Señor y desde el amanecer hasta el atardecer se lo tenemos que dedicar a Él en las diferentes áreas donde nos ha puesto. Si Él lo ha llamado a criar, críe para la gloria de Dios. Si Él los ha llamado a trabajar, trabaje para la gloria de Dios. Todo lo que tenemos que hacer para su gloria, los días no deben de pasar en vano, sino que cada día es una preparación para esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos llamados a tener nuestra mente en eso. Quizás estamos tan ocupados en el diario vivir, estamos tan ocupados en la crianza, estamos tan ocupados en el trabajo que se nos olvida que nuestra esperanza está puesta en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que eso requiere de preparación. Eso requiere de un entrenamiento diario en la palabra de Dios, en congregarse en la iglesia, en la oración, en los sacramentos. Eso, hermano, eso es una preparación. Y también vivir en santidad, vivir en obediencia.
Nosotros estamos llamados a mirar hacia el futuro, a la segunda venida de Cristo. He dividido este mensaje en 3 puntos, pero antes vamos a hacer lectura de la porción bíblica. Nos ponemos de pie. Leemos 2 de Pedro, capítulo 3, versos del 10 al 13. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pueden tomar asiento. He dividido esta porción en 3 puntos. El primer punto, el verso 10. El día del Señor vendrá inesperadamente. Verso 11 al 12. El día del Señor vendrá, estemos preparados. Y el punto 3, el día del Señor vendrá, esperemos en sus promesas. ¿Okay? El primer punto, el día del Señor vendrá inesperadamente. El verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí Pedro comienza nuevamente a hablar de la segunda venida de Cristo. Y esto es a la luz del verso 4, del verso en donde los falsos maestros dudaban de la segunda venida de Cristo. Inyectaban una falsa doctrina en la iglesia, haciéndoles creer a la iglesia que ya han pasado miles de años y que aún Cristo no ha regresado. Por lo tanto, no hay que esperar en Él, porque no regresará. Ese era el argumento de los falsos maestros. En el verso 4, Pedro da a entender esto con la pregunta que dice: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Los falsos maestros inyectaban este tipo de preguntas a la iglesia. Y había dicho que este tipo de preguntas es como la pregunta que hizo Satanás a Adán y a Eva, donde le hizo dudar a Eva de la palabra de Dios, diciendo: con que vas a morir. Y hacía dudar de la palabra de Dios. De igual manera, estos falsos maestros hacían a la iglesia dudar de la palabra de Dios, de la promesa que Él vendría nuevamente a buscar a su iglesia y a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero ¿a qué se refiere el día del Señor? ¿Por qué dicen el día del Señor? Hay diferentes posturas en las cuales muchos dicen esto ocurrió en el año 70. Pero yo creo que Pedro está hablando de la venida de Cristo por lo que él dice en el verso más adelante, que estamos esperando cielo nuevo y tierra nueva, y la cual él dice que el creyente debe de vivir diferente a como ha vivido hasta ahora. Así que Pedro le está diciendo a la iglesia: estos hombres, estos falsos maestros inyectan falsa doctrina, pero no les hagan caso, porque ellos no saben cuándo Cristo vendrá. Inclusive los ángeles no saben cuándo Cristo vendrá. Nadie sabe cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo viene el ladrón. El ladrón no le manda un fax o un mensaje de texto y le dice: esta noche va a pasar por tu casa a llevarte lo que tú tienes. El ladrón llega en medio de la noche y entra a la casa y se lleva lo que va a llevarse. De igual manera es nuestro Señor Jesucristo. No se sabe cuándo vendrá. Y para muchos será como un ladrón. Para nosotros un ladrón es algo indeseable. Nosotros no queremos que nunca entre un ladrón a nuestra casa, y mucho menos cuando está nuestra familia y estamos dentro del hogar. Así de indeseable será la venida del Señor Jesucristo para aquellos que aún no se han arrepentido de sus pecados.
para aquellos que aún no han creído en el Señor Jesucristo para la salvación de su alma. Será como ese ladrón en la noche que vendrá a llevarse lo que esté en el hogar. Nuestro Señor Jesucristo, cuando venga por segunda vez, vendrá a juzgar, vendrá a condenar, vendrá a castigar. No es como la primera venida. No es como en estos tiempos, en estos momentos, como había hablado en el sermón anterior. Si hay algún tiempo de salvación, si hay algún tiempo de redención, si hay algún momento en donde el hombre y la mujer pueden ser reconciliados con Dios, este es el momento. Cristo vino a salvar a lo que se había perdido. Este es el momento de arrepentirse de los pecados y venir a los pies de Cristo, suplicando por el perdón y la salvación de su vida. Cuando Cristo regrese por segunda vez, no habrá oportunidad. Porque Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y qué es este día del Señor? Este día del Señor es enseñado del Antiguo Testamento. Y déjeme decirle, este día del Señor lo que enseñaba era juicio, lo que enseñaba era condenación. Y los profetas sabían de este día del Señor. Los profetas anunciaban de este día del Señor. Así que Pedro fue hasta el Antiguo Testamento para mostrar el juicio venidero y seguro de Dios. Por ejemplo, en Amós, capítulo 5, verso 18, dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Por qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. También Joel, capítulo 2, verso 31. Y también se encuentra en Hechos 2, verso 20. Dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. También Isaías 13, 9 al 11 dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Yo les di 3 versos que explican este día de Dios, este día de Jehová. Y los 3 versos hablan de juicio, donde Dios retirará la ira, condenará la ira y hará juicio al impío. Ese es el día de Jehová, ese es el día de Dios, y va cónsono, va a la par con el anuncio que hace Pedro en el Nuevo Testamento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, no se sabe cuándo vendrá. Y luego él anuncia de destrucción, que voy a tocar eso más adelante, pero luego él dice: en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que tenemos que entender que este día de Jehová, o el día del Señor, el día de Dios, está anunciando el juicio. Él vendrá a juzgar a todos aquellos que viven en iniquidad, que viven fuera de la fe en el Señor Jesucristo. Como dije antes, la primera venida del Señor fue para salvar. Y fíjense que la primera venida del Señor, habíamos hablado también anteriormente, que Dios no tiene tiempo, que Dios es infinito, que nosotros no podemos guardar a Dios en el tiempo, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él siempre ha existido por toda la eternidad, y Él va a existir por toda la eternidad. En Dios no hay tiempo. Pero fíjense que en la primera venida de Cristo, Dios mismo vino al tiempo y tomó forma de hombre, y en el tiempo Él creció en estatura y sabiduría, en conocimiento. En el tiempo vino el momento de su ministerio.
En un tiempo definido, Él enseñó a los apóstoles, Él siguió la ley de Dios, y en el tiempo establecido por Dios, Él murió en la cruz del Calvario. El Dios que no tiene tiempo, el Dios infinito, se hizo por un tiempo finito en la persona de Cristo. Y se hizo de esa manera para salvar los que estaban perdidos. Miren ese momento para seguir la ley de Dios en el lugar de su pueblo. Y murió en la cruz del Calvario en el lugar también de su pueblo. Él vino a salvar al pecador. Él vino a salvar al que tenía su corazón dedicado al pecado. Él se despojó de su gloria, es lo que conocemos como la humillación de Cristo. La humillación de Cristo, Él nació como hombre, sufrió como hombre, murió como hombre, estuvo bajo el poder de la muerte por 3 días. Es la humillación de Cristo. Él vino en ese momento para salvarnos a nosotros. Si Él no hubiese llegado, nuestra redención no hubiese sido segura. Él vino y murió por su pueblo. Cada gota de su sangre tenía nombre y apellido. Él murió por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Él nos dio una vida en abundancia. Y Él nos sacó de la muerte eterna a la vida eterna. Este es el momento de la salvación. Cuando Él regrese nuevamente, Él no vendrá en humillación, Él vendrá en exaltación. Él fue exaltado en el momento en que resucitó. Y Él está exaltado a la diestra del Padre. Y Él será exaltado cuando venga como Rey y Señor de todas las naciones a juzgar a los vivos y a los muertos. En ese momento que Cristo regrese, no vendrá humillado sino exaltado. Él juzgará con el juicio, con toda la potestad y toda la autoridad que le ha sido dada. Hermano, este es el momento de la salvación. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados y en su corazón no hay un amor genuino por Cristo, si por su corazón no hay un deseo genuino de seguir la voluntad de Dios, déjeme decirle que mañana puede ser muy tarde. Hoy es el momento en que usted puede encontrar la salvación en Cristo Jesús. El punto 2. El día del Señor vendrá. Estemos preparados. El verso 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En el verso 10 Él te dice, estos falsos maestros no saben la hora ni el tiempo en que Cristo viene, porque vendrá como a las 9 de la noche. Y también el verso 11 comienza hablando de la iglesia. Dice, todas estas cosas tienen que ser desechadas. Y en cierta manera entiendo también que Pedro se está refiriendo a las enseñanzas de los falsos maestros. Pero luego él le dice a la iglesia, y es bien raro porque la Reina Valera no lo tiene como pregunta, sino como exclamación. Muchas traducciones lo tienen como una pregunta. Y es una pregunta de examinación a la iglesia. Es una pregunta de despertar a la iglesia. Si hacemos lo que está en exclamación, la primera parte, la segunda parte en el verso 11 como pregunta, entonces nos haría más sentido. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El apóstol Pedro le da una pregunta a la iglesia. ¿Cómo es que sabiendo que Cristo viene, cómo es que sabiendo que se acerca la hora, cómo es que sabiendo inclusive que no sabemos cuánto viene, pero estamos más cerca, cómo es que todos sabiendo todas estas cosas, no debemos de vivir piadosamente? Al contrario, debemos de vivir en santidad, debemos de vivir en obediencia, debemos de vivir lo más cercano a lo que la palabra de Dios nos pide. ¿Cómo es que siendo creyente no nos esforzamos a vivir una vida realmente en santidad? ¿Cómo es que usted no sabiendo cuándo el ladrón viene, usted no se prepara por si acaso el ladrón regresa? Hermano, un buen hombre,
responsable por su hogar, un hombre que cuida la seguridad de su familia, realmente tiene cuidado de que esté segura su hogar, de que pueda escuchar algún ruido, de que pueda levantarse rápido, se prepara en cierta manera en toda su capacidad para poder tener segura la familia. Bueno, como creyentes nosotros tenemos que prepararnos de igual manera para la segunda venida de Cristo. Igual de la manera en prepararse, Pedro lo presenta con esta pregunta: ¿cómo no debéis nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esta es la segunda vez que Pedro nos da este tipo de exhortación. Si usted recuerda, en la primera carta de Pedro, en primera de Pedro capítulo 4, versos del 1 al 3, él hace un llamado similar a él. Él dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y el verso 3 al principio dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. En cierta manera, Pedro en este versículo dice: ya basta, ya usted ha perdido el tiempo en desobedecer a Dios, ya usted está en Cristo Jesús. Ahora es hora de obedecer a Dios, ya es hora de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, ya es hora de tener una vida piadosa. Y es lo mismo que Pedro nos dice en esta segunda carta: sabiendo que Cristo nos salvó, sabiendo que Cristo regresa, ¿cómo es que nos vivimos de una manera santa y piadosa? Esa es la manera en la que debemos de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Esa es la manera en que tenemos que trabajar esa segunda venida de nuestro Señor, estar preparados para cuando Él regrese. ¿Y cómo es que podemos estar preparados? Realmente la Biblia nos habla de ciertas cosas acerca de estar preparados, pero la primera cosa que la Biblia nos indica para estar preparados para esa segunda venida es que el hombre tenga la fe en el Señor Jesucristo. Si usted no tiene la fe en el Señor Jesucristo, usted no está preparado para esa segunda venida. Si usted no ama a Cristo, usted no está preparado para esa segunda venida. El hombre pecador se tiene que arrepentir de sus pecados para estar entonces preparado para recibir a su Señor y su Salvador. De otra manera, sí. Pero de otra manera no está preparado. Si no está la fe en el Señor Jesucristo, entonces no debe vislumbrar la venida, sino tiene que estar temeroso de esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero para los creyentes, para los que creemos en el Señor, para los que le han sido dado el don de la fe y el regalo de la salvación, ¿cómo debemos de estar preparados? Pablo nos habla en cierta manera en estar preparados en esa segunda venida de Cristo. En 1 Tesalonicenses 5, versos 8 al 11 dice: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que leemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por la cual animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. El vivir en obediencia es lo que Pablo nos dice. El tener en nuestra mente que Él no nos ha llamado a la oscuridad, sino que nos ha llamado a hacer luz, al hacer
a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que Pablo también nos dice algo importante. Dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En cierta manera, Pablo nos está diciendo, vivir en la comunidad de la fe es una manera de estar preparados para la segunda venida de Cristo. Estar entre los hermanos, edificarse unos a otros, es la manera de caminar en santidad y en piedad. Realmente estar en amor en el cuerpo de Cristo. Esto es algo innegociable. Esto es algo que tenemos que comprender y practicar. El llanero solitario, el cristiano solitario no dura ni un segundo fuera del cuerpo. Cada cuerpo de la iglesia es importante. Cada persona de la iglesia es importante. Y cada miembro debe de edificar uno a otro. Hermano, el cuerpo de Cristo es sumamente importante para prepararnos para la segunda venida de Cristo. Aquí desde el más pequeño, desde el más bebé hasta el más adulto, de alguna manera, edifica nuestras vidas y es importante nuestro crecimiento. Otro día estaba viendo la película de Narnia y los momentos en que el pueblo de Narnia va a pelear contra el mal, se viste de armadura. Y fíjense que si usted ha visto la película, ellos no salen solo a luchar, ellos salen en grupo. Es el pueblo de Narnia el que pelea el mal y se prepara para el mal. De igual manera, hermano, nosotros como iglesia nos vestimos de la armadura de la fe y como iglesia nos preparamos unidos en contra del mal, en contra del enemigo, pero también unidos esperamos por nuestro gran y hermoso Salvador. Y nos preparamos como familia, como aquella familia que se prepara para recibir a un familiar importante. La iglesia se prepara en oración, en unidad, en amor, en la palabra de Dios para recibir a nuestro gran y hermoso Salvador. Estar preparados para su segunda venida. Es en el contexto de la iglesia de cual Cristo vendrá a buscar. Cristo habla de su esposa. Cristo habla de su cuerpo. Sí, el cuerpo de Cristo se compone de diferentes individuos. Pero Dios nunca en su palabra dice, vendré a buscar a fulano o a fulano. Él dice, voy a venir a buscar a mi iglesia. Voy a buscar a mi esposa. Voy a levantar entre los muertos a la iglesia. En el contexto de la iglesia donde nosotros tenemos que prepararnos para esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, luego, en el verso, en la preparación de nuestro Señor Jesucristo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en los versos 10 a la mitad y versos 12 a la mitad, habla de una destrucción. En el verso 10 dice, y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Luego, en el verso 12, a la mitad dice, esperando y apresurándoos a la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermano, esta es una manera de Pedro hablar de una purificación. La Biblia no nos habla de una destrucción del mundo, no nos habla de que las cosas en el mundo serán fundidas, serán quemadas, no habla de que habrá un ardor y un fuego tan increíble que todo se consumirá. Pedro habla de una manera simbólica, él habla de una purificación de toda la creación. Hemos leído anteriormente Joel 2:31, en donde dice, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. La luna realmente no se convertirá en sangre, es una expresión de juicio, una expresión de final. Y esto es lo que Pedro habla, de que vendrá un juicio, de que todas las cosas serán purificadas. Ahora, ¿cómo será esto purificado? ¿Qué es lo que ocurrirá?
lo que va a ocurrir es que Dios va a redimir toda la creación, como lo ha hecho con nosotros. Él dice que nos hizo nuevas criaturas, hizo nueva creación. De igual manera Él hará con la creación, Él redimirá a la creación. En Romanos 8, 22 al 23 dice: porque sabemos que toda la creación gime ahora, y ahora está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, escuchen, la redención de nuestros cuerpos. La creación espera la redención también. Y cuando Cristo regrese, Él lo que hará es redimir a toda la creación, y como resultado vendrá lo que dice el verso 13. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva. Hermanos, ahí está nuestra esperanza. Estas películas de Armagedón donde va el meteorito, eso no es lo que vamos a ver. Dios va a redimir toda la creación y hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Como dice Apocalipsis 21:1, dice: vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Hermanos, esta es la esperanza que nos dice Pedro. En el día del Señor vendrá, el día del Señor vendrá. Descansemos, esperemos en esta esperanza, dice, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, en este mundo en el que estamos de miseria y pecado hay sufrimiento, hay enfermedades. Usted lucha con su propio pecado, usted lucha con la crianza de sus hijos, usted lucha con el cansancio. Hay muchas de las cosas en el mundo que aún no comprendemos, no entendemos. Hay cosas que nos pesan grandemente: la soledad, la depresión, el desánimo, la ansiedad. Hay muchas cosas con las que luchamos a consecuencia del pecado. Hay cosas que al final del día decimos: ya estoy agotado, estoy cansado, no sé qué más hacer. Y como creyentes también nos da esto. Esto no nos excluye. Y como creyentes caemos en desánimo, en ansiedad, en depresiones, en soledad, en enfermedades. Como creyentes, inclusive se hace más difícil el caminar en este mundo, porque sabemos lo que Dios requiere de nosotros y queremos cumplirlo. Pero al mismo tiempo que queremos cumplir la voluntad de Dios, queremos amar a nuestro prójimo de una manera que honre a Dios. Y se nos hace difícil caminar en este mundo caído en miseria y en pecado. En este mundo que tanto nos ataca con mentiras para poder hacernos dudar de nuestra fe. Hermano, si somos creyentes verdaderos, nosotros sabemos lo que es una fatiga de vivir en este mundo. Porque no solamente vivimos diferente en este mundo, sino que el pecado de este mundo también nos mortifica a nosotros. Pero nuestra esperanza está en que vendrá un día en donde Cristo regresará a juzgar a los vivos y a los muertos. Y para la iglesia no será día de condenación, sino será día de alabanza y de adoración y de glorificación a Dios. Será el día en que tanto estamos esperando. Si el domingo es un día para usted que usted espera toda la semana, este será el gran día sabático. Este será el gran día de descanso. Este será el gran día en que por una vez y por todas vamos a morar con nuestro hermoso y gran Salvador. Hermano, ese día para cada creyente es anhelado. Nosotros queremos que llegue ese día. Señor, ven hoy. Señor, ven hoy. Pero tenemos que recordar que podemos decir eso gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si el día del Señor, si el día de Jehová no es para nosotros juicio, es gracias a aquel que murió en la cruz. Es gracias a aquel que nos amó antes de nosotros amarle y que resucitó al tercer día, validando su trabajo. Hermanos, si hay alguna esperanza en donde usted tiene que descansar, es precisamente en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No va a haber más sufrimiento, no va a haber más dolor,
No vamos a lidiar más con el pecado. Y sobre todas las cosas, por encima de todas las cosas, lo más importante de todas las cosas, es que estaremos eternamente con nuestro Señor Jesucristo. No nos preparemos. Seamos cristianos realmente que nos esforcemos, que nos preparemos para esa segunda venida de Cristo. En nuestro ámbito de vida, nosotros nos preparamos para todo. Estamos 4 años en la universidad para tener un trabajo. Estamos 4 años en maestría para tener un mejor trabajo. Estamos 1 o 2 horas en el gimnasio para poder tener un cuerpo más saludable, para poder tener energía. Estamos meses haciendo dieta para que nuestra salud mejore. Estamos estudiando continuamente para dar un mejor servicio a quienes les servimos. ¿Por qué no como creyentes nos esforzamos también a ser mejores cristianos? A ser mejores teólogos, a ser mejores hermanos, a ser mejores padres, a ser mejores hijos. Para la gloria de Dios. ¿Por qué no nos esforzamos a realmente desechar al mundo de nuestra vida, luchar más para que el mundo salga de la puerta de nuestros hogares y dedicar nuestra vida y la vida de nuestros hijos a la enseñanza del Evangelio? Bueno, preparémonos para esa segunda venida. Seamos cristianos que realmente se esfuerzan para vivir una vida santa y piadosa. Aquellos que aún no tienen a Cristo, esta es la hora, este es el momento en el cual Dios ha ofrecido la salvación, el cual Dios extiende su mensaje del Evangelio para que en arrepentimiento usted venga a sus pies. No sabemos el día que Él venga, tampoco sabemos el día en que usted muera. El Evangelio está ofrecido ahora y Dios es encontrado ahora. Oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu precisa, es contundente. Señor, ayúdanos a comprender que tu segunda venida es inminente, que regresarás a juzgar a los vivos y a los muertos, pero gracias y gloria a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha sacado de la ira del Padre y nos ha dado una oportunidad de vivir una vida nueva, nos ha dado ser criaturas nuevas, nos ha sacado del juicio eterno de Dios. Señor, anhelamos tu venida. Anhelamos ese día en cual no va a haber más dolor, no va a haber más llanto y la lucha en contra del pecado terminará. Ese día en donde no va a haber más trabajo en contra de la carne. Ese día en cual nos podemos deleitar completamente y perfectamente en el Señor Jesucristo. Señor, guíanos como iglesia a ser más unidos, a realmente esperar a la venida de Cristo en contexto y en la vida de la iglesia local. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.